Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. Son por descuidos personales. Nosotros probablemente como iglesia en los Estados Unidos estamos experimentando ahorita mismo un ataque directo hacia nuestras convicciones. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos enojados, nos sentimos maltratados, nos sentimos que nuestros derechos están siendo violados. Muy probablemente usted tiene derecho a todas esas cosas. Sin embargo, nosotros no podemos descargar la culpabilidad de este hecho a los gobiernos, el sistema de gobiernos, la Corte Suprema, el presidente o quien esté delante de todo esto. No podemos nosotros echar la culpa de todo esto. Tenemos nosotros que mirar de dónde ocurre esto, dónde está la raíz de este mal, dónde ha comenzado todo y por qué ha comenzado. Y nos vamos a dar cuenta de un detalle que es importante. Estoy completamente convencido que las tragedias que estamos viviendo hoy en el mundo entero, en los países, la liberalidad que se está experimentando, en cierto sentido, la violación a nuestros derechos como creyentes, el movernos a nosotros y empujarnos a tener que nosotros presenciar, observar y someternos a ciertos estándares nuevos, la violación a que nosotros podamos aceptar como bueno algo que era malo, aceptar como bueno algo que la palabra de Dios claramente establece es equívoco. Todo ello tenemos que, estoy convencido, que tiene una raíz, y la raíz es en la actitud y la apatía que la iglesia ha tenido a través de las últimas generaciones. Nos hemos acomodado a través de todo el mundo sencillamente a vivir un evangelio muy feliz, un evangelio congregacional. Vivir un evangelio congregacional. Un evangelio congregacional no es el evangelio de convicción. ¿Aló? Un evangelio congregacional no es el evangelio de convicción. Porque el evangelio congregacional son las enseñanzas que damos en una congregación, en un domingo, en una escuela dominical, que tiene valor, gran valor. Enseña, trae a nosotros. Pero ¿de qué vale toda esta enseñanza si nosotros no la convertimos en una convicción? ¿De qué vale todo ello si nosotros no tomamos todas esas enseñanzas y las hacemos parte de nuestro estilo de vida? ¿De qué vale que nosotros creamos en todo ello si verdaderamente nosotros no vamos a mostrarlo en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en cómo miramos las cosas, cómo las decimos, cómo las pensamos y lo que nosotros decidimos? ¿De qué vale? La palabra de Dios no fue diseñada para ser un elemento de religión o un elemento de dogma. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios para transformar nuestras vidas de manera que de la manera que vivimos ahora de una forma completamente diferente. La iglesia fue dejada por Jesús para impactar el mundo con un evangelio que motiva al hombre no a vivir por dogmas o por religión, sino a vivir por convicción. De manera tal que nosotros podamos realmente expresar la imagen correcta de nuestro Creador. En el libro de Génesis capítulo 1, la palabra de Dios claramente dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen y semejanza. La imagen, toda criatura tiene la imagen del Señor, pero la semejanza es aquello que es diferente. Cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, resucitó de los muertos, subió al Padre y bajó el Espíritu Santo, la semejanza del Señor es ahora en mí, porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí y ahora yo soy capaz de estar en su presencia y de tener una perspectiva completamente diferente. Entonces, usted y yo fuimos llamados a dar una imagen correcta, no una imagen que esté distorsionada. Y el problema es que todo esto ha acontecido en el mundo entero y ha acontecido en nuestra nación porque la iglesia estamos dando una imagen distorsionada de lo que es este evangelio y lo que es la convicción. Pero nunca es tarde
porque momentos como este en los que estamos viviendo, situaciones como esta que estamos viviendo a través del mundo entero, no son para que usted y yo nos matemos hablando, criticando, peleando, mirando cómo hacemos. No, no, no. Esto ni tan siquiera es asunto de política. Mire, ni Donald Trump ni Hillary Clinton van a resolver absolutamente nada de esto. ¿Me entendió? Esto es un asunto que tiene que estar en manos de la iglesia, en manos de personas que puedan inspirar a otros a vivir de una manera diferente. Por lo tanto, entonces, ahora nosotros tenemos la oportunidad, no es tarde, ahora tenemos nosotros la oportunidad que en lugar de quejarnos en todas estas cosas, cambiar la imagen que estamos proyectando de la iglesia en nuestra nación, en México y a través de todo el mundo. Aleluya, sea el nombre de Dios alabado. Una imagen que proyecte el poder que existe en este Dios tan grande y poderoso. No una iglesia débil, que sea fácilmente manipulable por filosofías. No una iglesia que venda sus convicciones. No una iglesia que se doblegue. No una iglesia flexible. No, Señor. Una iglesia que viva por los principios de la palabra y que inspire y motive a la humanidad a vivir de una manera diferente. Aleluya. La Biblia no se hizo para darle la cabeza por la cabeza a la gente o para decirle cuán malos son. No, la Biblia solamente le dice al hombre que hay una esperanza si cambias tu manera de vivir. Las convicciones bíblicas, amados, son inflexibles. Las convicciones bíblicas son inflexibles. Las verdaderas convicciones tienen la cualidad de no ser negociables. ¿Me entendió? Las convicciones bíblicas son inflexibles. No se pueden negociar, no están para ser negociadas. Yo quiero que veamos dos versículos rápidos porque esta historia la hemos visto en estos días mucho. Pero quiero retomar dos versículos interesantes en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 28. Dice que ya luego que Sadrach, Mesach y Abednego habían entrado al horno de fuego a causa de sus convicciones, dice que envió el Señor su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora, yo quiero que tú veas una palabra importante que está aquí. Dice, entregaron sus cuerpos. Ve la palabra, entregaron. ¿No entendió? ¿La está mirando ahí? Dice que ellos prefirieron entregar. ¿Lo está viendo usted, mi amado hermano? Entonces, esto tiene una connotación impresionante, una connotación extraordinaria. Indica que estos jóvenes invirtieron lo que Dios le había dado a ellos, la vida, la esencia, lo que ellos eran, ahora ellos lo invierten a favor de aquello que transformó sus vidas. Dice que entregaron sus cuerpos y lo hicieron ¿qué? Antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Sea el nombre de Dios alabado. Sea el nombre de Dios alabado. Ellos prefieren pagar un precio extraordinario antes que ellos ser flexibles con lo que Dios le había dado. Amados, la palabra de Dios no se puede doblar. ¿Me entendió? La palabra de Dios no podemos negociar con ella. La palabra de Dios no es flexible, es inflexible. Lo que Dios dijo antes es así, hoy sigue siendo así y mañana será igual. La palabra de Dios no se presta para la negociación, se presta para formar convicción. La palabra de Dios, repito, no se presta para la negociación. La palabra de Dios sirve para vivir y hacernos vivir en convicción. Por lo tanto, dice el verso 29, por lo tanto decreto, esto fue algo, cuando este hombre miró y fue Nabucodonosor y miró para allá y vio que estos individuos no estaban, ni tan siquiera olían a humo. ¿Aló? Qué cosa interesante, ¿no? Porque ¿cuántos que hacen carnes asadas? ¿Qué pasa cuando usted termina de hacer carne asada? ¿Ah? Esta gente ni tan siquiera se le chamuscó la ropa, ¿no? Entonces,
por lo tanto, dice en Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya, no hay Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la acción? ¿Qué es lo que pasó con ese horno de fuego? Ese horno de fuego, amados, se convirtió, amado, en un testimonio de convicción. Él miró y no creo que lo que le impactó su vida a este hombre no fue que no se quemaron, ni se chamuscaron, ni nada. Lo que a él impactó su vida es que estos individuos fueron capaces de dar su vida y por contar de mantener el nombre de su Dios en alto. Y fue tan grande el impacto que este Nabucodonosor, que era un tipo tremendo, dijera de ahora decreto. En otras palabras, utilizó una terminología política para cambiar algo terrible, algo tremendo en su reino. No solamente un cambio eclesiástico, dogmático, religioso. Él establece un decreto. O sea, de la misma manera que han establecido decretos en la Corte Suprema para legalizar lo que la palabra de Dios dice es ilegal. Y nosotros decimos, bueno, ya eso es constitucional, no se puede cambiar. Mire, cuando el Dios de la gloria se mete, usted sabe cómo está la cosa, que hay decretos porque hay decretos. O sea, el nombre de Dios alabado. Todo en la vida se puede cambiar. Estableció un decreto. Ahora bien, esto que nosotros estamos viendo aquí, amados, es el resultado, para nosotros mirar esto de la convicción de una manera que pueda impactar mi vida, que pueda yo llevar esto a la práctica y comenzar a convertirlo en mi estilo de vida. Tenemos que mirar esto desde una perspectiva un poquito diferente. Tenemos que mirar la manera en la que yo naturalmente pienso y la manera en la que yo debería pensar espiritualmente. Todos nosotros tenemos una capacidad, tenemos una mente humana. Amén. Una mente natural. Amén. Aquí nadie me puede decir a mí, no, todos mis pensamientos son gloriosos. Yo nunca pienso nada mal, pastor, fíjese. Soy una persona que mi vida es una vida llena de pensamientos elevados. Eso no es correcto. Nuestra mente humana está expuesta a nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, cómo nosotros procesemos las cosas en nuestra mente, cómo nosotros miremos las cosas, afecta nuestra capacidad de tomar decisiones. Por lo tanto, para ver esto tenemos que nosotros mirar desde la perspectiva del pensamiento humano, el pensamiento natural y el pensamiento que proviene del impacto que ha hecho los principios de la palabra de Dios en mi vida. Recuerde que usted, el día que aceptó a Cristo, yo seguí siendo Gilberto Vélez. No me cambiaron el nombre. Seguí siendo Gilberto Vélez. Seguí siendo un ser humano. Seguí teniendo una naturaleza humana y natural. La diferencia es que ahora entró en mí el Señor, perdonó mis pecados, me lavó, me limpió y permitió que yo pudiera tener la habilidad de comenzar a mirar de una manera diferente. Y ahora yo tuviera la capacidad de comenzar a captar los pensamientos de la palabra y los principios de las Escrituras, y yo pudiera permitir al Señor que comenzara a transformar mi vida en una manera profunda. Por lo tanto, como nosotros miremos las cosas es importante. En el libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo insta a Timoteo a que nadie tuviera en poco tu juventud. O sea, en otras palabras, hizo referencia a la juventud de Timoteo, en un sentido muy particular. Nosotros pensamos que la edad trae consigo sabiduría. Bueno, en cierto sentido eso puede ser cierto y algo, pero la edad no hace sabio a nadie, porque yo conozco gente de 60 años, óigame, que son unos niños, que todavía andan con necedades. El asunto es que nosotros entendamos, o sea, que estas cosas vienen de esta forma y que nosotros como seres humanos hay algo en nosotros que es interesante y que tengamos madurez de años no indica
que nosotros vamos a ser más sabios. La sabiduría viene por nuestra exposición a aquellos principios o conceptos que impacten mi vida profundamente. Realmente no es tanto cuanto yo estudio como lo que yo recibo. Amén. No es tanto lo que estudio, sino lo que recibo. Yo agarré cálculo en la universidad. Pregúnteme algo de cálculo. ¿Qué es lo que permanece en nosotros? Lo que impacta nuestra vida, lo que cambia nuestra manera de pensar. Entonces el apóstol Pablo trae este consejo muy grande, le dice, que tu juventud lo que sea. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento humano siempre es opuesto al pensamiento divino. Por un lado, nosotros vemos el desprecio de las habilidades y de los talentos de los jóvenes o de los seres humanos, pero por otro lado nosotros miramos las expectativas reales de Dios para nosotros. Pablo, al hablarle a Timoteo, le expresa una verdad o un principio que no va conforme al pensamiento común. Las enseñanzas, Pablo dice, nadie tenga en poco esto, porque todo lo que yo te he enseñado a ti no es un pensamiento común, es un pensamiento divino que va a hacer de ti otra persona. Lo que yo te he enseñado va a transformar tu manera de mirar las cosas. Lo que yo te he enseñado no es sencillamente una doctrina más, es un principio, es una convicción que va a hacer de ti un individuo diferente adentro y se va a ver afuera. Porque cómo pienses, cómo hables y cómo decidas será lo que muestre la profundidad de lo que tienes en tu corazón. Lo que hables, cómo mires, cómo decidas, así será la abundancia que está dentro de tu corazón. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 42, también hay otro momento interesante, ¿no? Cuando David está al frente del gigante y el gigante lo mira y verdaderamente pues increíble, ¿no? Este gigante, este muchacho conmigo, no se puede realmente entender y aceptar cómo era posible que esto pasara. Para los hebreos en aquella época la madurez era el sinónimo de sabiduría, mientras que para Dios es la transformación a través de su espíritu lo que nos da a nosotros la clave de la sabiduría. No es la edad lo que me da a mí la sabiduría, es sencillamente el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en mi vida, cómo transforma mi vida, lo que da sabiduría. Mira, amado, el hecho de que David en su juventud viviera en un desierto metido, pastoreando ovejas, cuidando sus ovejas, eso no garantizaba bajo ninguna circunstancia el que él no estuviese expuesto a las mundanalidades del mundo que él estaba viviendo. ¿Sabes por qué? Porque pensamos, bueno, David vivía ya metido, por eso escribía salmos, porque no tiene más nada que hacer. Él escribía salmos, entonces yo rezaba, pues ¿quién no? Si está viviendo allá en el desierto, nada más cuidando ovejitas, pues ¿quién no? Así no. Pero mándelo a la ciudad donde está toda la cosa tremenda, a ver qué pasa. No es correcto. ¿Sabes por qué no es correcto? Porque la misma palabra establece que cuando nosotros pecamos, ¿pecamos de qué? De nuestra propia concupiscencia. Y eso tú no lo puedes dejar en la casa e irte para el desierto limpio. Lo que esté mugroso acá arriba, te va para donde quiera. Y lo difícil del hombre, y donde quiera que estemos nosotros parados, de que vamos a pensar diferente, ¿no? No era tanto el que estuviera en el desierto. En la vida de él había algo interesante. La convicción de David sobre quién era Dios y lo que Dios significaba para él y para el futuro de él, era lo que hacía buscar a Dios aún en los lugares más desiertos. Aún en el desierto, él buscó a Dios porque había una convicción en él. Una convicción que se alimentó de él saber quién era Dios y lo que Dios era capaz de hacer para su futuro. Y constantemente él le buscó. Amados, hay dos principios aquí. La convicción no se ve, pero se experimenta. La convicción no se ve, pero se
experimenta. Tú no puedes leer convicción. Tú lees principios, pero el principio que tú practicas es el principio que se convierte en convicción. Cuando tú aprendes a creer a la manera de Dios y practicas tu creencia a la manera de Dios, eso es lo que se convierte en una convicción. Si algo nosotros hemos fallado, la iglesia ha fallado en su totalidad y en su generalidad a través de todo el mundo, es que nos hemos convertido más en dogmáticos que en gente de convicción. Nos hemos conformado con estudiar dogmas y no practicar el principio. Y la palabra de Dios nos entregó los principios para practicarlos. La convicción en nosotros, amados, lo que se llama convicción en nosotros, yo quiero que usted entienda que eso es lo que engaña al diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se va a arremeter contra nosotros, no por lo que el diablo está mirando por fuera, sino que el diablo es destruido al encontrar un poder interno dentro de nosotros, sobrenatural, totalmente sobrenatural. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya. No es, él se engaña porque ve por encima muchas cosas a veces, pero no sabe que lo que está dentro es algo increíble. David cometió muchos equívocos, inexcusables. Pagó muy caro por su extravío. Muchos de los salmos de David expresan el dolor por los errores que él cometió. Si leemos la historia de David, nos damos cuenta que David, por generaciones, pagó consecuencias por sus malas decisiones. Esto es para que nadie salga por ahí y diga, bueno, pues yo soy como David, danzaba y pecaba. That's not the case. Okay? That's not the case. Lea todo para que usted sepa, ¿ok? Lo que a él le costó. Pero hay algo que vale la pena nosotros destacar. Y es que el diablo nunca pudo quitar lo que estaba dentro de su corazón. Él amó a Dios como nadie amaba a Dios. Al punto que al mirarlo Dios dice, este hombre ha sido hecho conforme al corazón mío. ¿Entendió? ¿Por qué razón? Porque él se rectificaba, se arrepentía, pero jamás él doblegó sus principios o su convicción. Falló, cayó, pero se levantó. Se apartó nunca. Murió en la presencia de Dios. Sea el nombre de Dios alabado. Todos estos líderes que nosotros vemos, líderes de la fe, de la palabra del Señor, han dejado en nosotros un legado increíble. Porque lo que hoy nosotros vivimos, con la intensidad que lo vivamos, es el resultado de la palabra y del legado de los hombres de Dios que permitieron la persistencia de los principios a través de los siglos. Tú y yo estamos porque Cristo nos alcanzó, y tú y yo estamos porque Cristo nos alcanzó gracias al legado que dejaron estos hombres de Dios que persistió por arriba de las generaciones, que nunca renunciaron, no importando qué, a los principios ni a su convicción, que prefirieron dar su vida antes que dar sus convicciones. No las negociaron, no las llevaron hacia adelante. La convicción verdaderamente bíblica siempre se practica. La convicción que no se practica, amado, es la convicción que no rige mi vida diaria. Y eso realmente no es convicción. Si mi corazón sabe, entiende, reconoce y se ha sometido a aquello que es correcto, entonces con claridad será evidente en las decisiones que yo tomo diariamente. ¿Qué es lo que va a mostrar lo que tú crees?
la manera en la que tú hagas las cosas conforme a lo que tú crees. Por lo tanto, tanto Pablo, allá en la cárcel, metido en lo más profundo, atado de manos y pies, todo destrozado por los latigazos, en una situación horrible, él podía haber evitado todo ello. Pero en medio de todo eso, él cantó el testimonio de lo que le daba las fuerzas a él para seguir hacia adelante. Pablo jamás vendió el evangelio, jamás vendió sus convicciones, jamás se dobló, aun cuando tenía la oportunidad de hacerlo, jamás lo hizo. ¿Por qué razón? Porque Pablo nunca creyó en una religión. Pablo fue transformado por una convicción. Pablo fue transformado por el poder de la convicción y Pablo vivió un estilo de vida de convicción. Y esto impactó las naciones. Y por eso que estamos hoy aquí, porque esto ha impactado las naciones. Ahora nos toca a nosotros, esta generación, impactar nuestras naciones. Ahora nos toca a nosotros. Esto no es con armas, no es con espada, esto no es con ejército, esto es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y la iglesia existe para que nosotros cambiemos esta manera de pensar. Recuerde que la palabra dice que las naciones tienen los gobiernos que merecen, ¿no? ¿Por qué razón nosotros tenemos la oportunidad de cambiar la historia de las naciones? Nosotros tenemos el poder para hacerlo. Pero antes de nosotros poder cambiar algo, tenemos nosotros que cambiar primero. Antes de yo querer transformar a Estados Unidos, yo tengo que ser transformado primero. Antes de yo querer vivir, que Estados Unidos viva la justicia del Evangelio del Señor, yo tengo que vivir la justicia del Evangelio del Señor. El orden comienza en la casa del Señor. Si nosotros comenzamos aquí, mis amados, en las próximas situaciones que estemos, tendremos gente con sabiduría espiritual allá arriba. Nosotros los vamos a poner allí para que la justicia de Dios se haga. Y no se va a mejorar nada. Les quiero aclarar, la palabra de Dios dice que en los últimos días la maldad se va a multiplicar. O sea, esto es un asunto que va a ir de mar en peor, pero dice que la gracia va a subabundar. El trabajo de la iglesia, sea el nombre de Dios alabado, el trabajo de la iglesia no es resolver los problemas de la humanidad, del mundo. El trabajo de la iglesia es tocar a la gente de este mundo para que sea salva en medio de esa oscuridad. Para que nosotros aprendamos a enfrentar las circunstancias de la vida en medio de todo eso. ¿Me entendió? Aleluya. Ahí es donde está la gracia y ahí es donde está el poder de Dios. Sea el nombre de Dios alabado. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Delmar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.